Hola maestras, maestros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de un versus, la evaluación formativa desde la perspectiva de Díaz Barriga y la evaluación formativa desde la perspectiva de Libros sin Recetas. Aquí está mi infografía que puedes descargar en alexsb.com. Aspecto muy importante. ¿Por qué pongo un versus? Porque Libros sin Recetas nos dice otras cosas y Díaz Barriga realmente nos dice otras cosas. ¿Yo qué tomé? No crean que vengo a inventar, no me gusta luego dar tanto mi opinión, me gusta generar conocimiento a través de un proceso objetivo de análisis. Hice un proceso hermenéutico de análisis de texto con software de investigación donde generé dos corpus. Quiero explicar primero teóricamente qué hice. El primer corpus fue el documento que nos dieron para este consejo técnico de febrero de 2024, donde Díaz Barriga nos habla de su percepción de la evaluación formativa. También tomé dos documentos que vienen en la bibliografía que nos dan en ese documento. Uno estaba en francés y otro nos hablaba también de la evaluación. Ahora, versus en Libros sin Recetas, formé otro corpus de documentos. Cuando vas a hacer una comparación metodológica de texto, más allá de una comparación que viene sobre el simple análisis de lectura, ¿qué hice? Formé dos corpus. El segundo corpus viene Libros sin Recetas y una transcripción tal cual de la participación de la doctora Isabel Camacho y otro documento. Tres y tres documentos. Tres que tienen totalmente una pedagogía crítica y la visión de Díaz Barriga. Y así establecí el verso. Es una comparación que tiene que ver con metodología. Y eso es lo que quiero dejar bien claro. Y estos fueron los resultados de cómo podemos ver la evaluación formativa, una comparativa entre Díaz Barriga y el Libro sin Recetas. Van a encontrar que quizás yo tengo una inclinación más hacia el Libro sin Recetas, pero ojo, les voy a dar una sorpresa adelantada. Ninguno me gusta. Ninguno creo que realmente solucione las necesidades actuales del magisterio mexicano. Y lo vamos a ver a continuación por qué. Empezamos. La evaluación formativa desde la visión de Díaz Barriga se enfoca en dos procesos complejos o dos dimensiones. Una referida al estudiante que promueve la reflexión y la responsabilidad sobre su aprendizaje y la otra referida a los docentes y los ajustes que pueden hacer a su trabajo didáctico. En cambio, en el Libro sin Recetas presenta dos paradigmas o enfoques de evaluación. El llamado tradicional, que se basa en las pruebas objetivas llamadas pruebas estandarizadas, y el alternativo, basado en estrategias que ofrecen información de manera profunda sobre el aprendizaje de cada estudiante. Ahora, en el corpus de documentos que retomo de Díaz Barriga, tiene como propósito valorar el logro del estudiante y proporcionarle información sobre el desempeño para que mejore. Debe ser congruente con una estrategia de enseñanza situada y centrarse en la evaluación del desempeño. El enfoque alternativo de la nueva escuela mexicana desde Libros sin Recetas se centra en observar de manera directa el trabajo de las y los estudiantes para ver reflejados sus progresos y evaluar los procesos y no solo resultados. El corpus de Díaz Barriga enfatiza en la evaluación de procesos de aprendizaje y busca la coherencia entre situaciones de aprendizaje y evaluación. Valora la significatividad del aprendizaje, hace responsable al estudiante, vincula situaciones reales y hace diferencia entre los logros individuales y de esta manera integra dos procesos importantes que son la autoevaluación y la coevaluación utilizando diversos instrumentos. Se centra en el estudiante. ¿Cuál es el énfasis en Libros sin Recetas? Centrarnos en el estudiante y sus aprendizajes. De esta manera, la evaluación formativa desde Libros sin Recetas no es generalizable, ya que involucra al docente, al estudiante y a los padres. Lo que se busca es una historia evaluativa del individuo o del grupo que se está evaluando. En este sentido, el papel del alumno es, en el corpus de Díaz Barriga, tener un rol activo, asumir un rol activo donde sean responsables de su aprendizaje,
desarrollen habilidades metacognitivas y de autorregulación mediante la reflexión, la autoevaluación, la coevaluación para mejorar continuamente. Buscan mejorar continuamente sin duda. En cuanto en el libro sin recetas, el alumno lleva a cabo actividades como experimentos, debates, portafolios, exposiciones, para demostrar, en este caso, sus aprendizajes. Así, participan todos en autoevaluación y evaluación entre pares. El papel del docente identificado es: el docente debe fortalecer el vínculo pedagógico con motivación, con confianza, con empatía, diseñar estrategias, actividades, promover la retroalimentación, pero sobre todo detonar metacognición a través de las preguntas. Como si todo se pudiera evaluar con preguntas, tanto en este enfoque formativo desde la visión de Barriga y sus referentes teóricos, o desde la visión formativa de la nueva escuela mexicana. Bueno, en la nueva escuela mexicana, el docente junto con sus estudiantes y pares basan juicios evaluativos en información recabada a través de la observación y no solo en las puntuaciones. Puede medir resultados cognitivos de manera compleja. Y aquí hacemos una pausa, maestras y maestros. En mi punto de vista, después de haber analizado los documentos de Díaz Barriga con sus teóricos que él toma como referencia, que la escuela francófona y otro, y después de haber analizado también la parte bibliográfica del libro sin recetas, me doy cuenta que no nos hemos despegado ni con las recomendaciones de Díaz Barriga, ni con las recomendaciones del libro sin recetas, ni con las recomendaciones que vienen de la nueva escuela mexicana de una evaluación, digamos, para la calificación. Aunque ambas piden eso, nos seguimos centrados en la calificación, al menos en la teoría que nos comparten. Los docentes ya veremos otra cosa. Y nos centramos más en una evaluación, bueno, nos alejamos de una evaluación formativa que consiste en la reflexión y en este sentido. En este sentido, para mí, en este versus, tengo una pregunta para ti. ¿Quién gana? ¿La visión de Díaz Barriga o la visión que trae la nueva escuela mexicana a través del libro sin recetas? Es claro que la SEP, dirigida por Leticia Ramírez Amaya, tiene una visión de la nueva escuela mexicana, y la parte de materiales educativos, donde está Marza Arriaga, la doctora Isabel Camacho, tienen otra visión de la nueva escuela mexicana. Sin duda alguna, la visión de la nueva escuela mexicana de Marza Arriaga, doctora Isabel y su equipo es más de pedagogía crítica versus la versión que siento que todavía está más centrada en el constructivismo de Díaz Barriga. La verdad es que ninguno hasta ahora nos ha ofrecido una explicación clara y soluciones reales. Pero más allá de este versus que hice comparativo, donde podemos encontrar algunas similitudes y también diferencias, viene lo más interesante. Metí más documentos en este proceso de minería de texto. No les dije, pero hice una minería de texto. En este proceso de minería de texto se busca algo como es distancia euclidiana, generación de tópicos de manera utilizando en este caso el aprendizaje profundo. No quiero detenerme en eso, pero encontré, digamos, si metiera yo documentos de pedagogía crítica de otros autores que no tienen nada que ver con ellos, ¿qué es lo que me dice? Y encontré los siguientes resultados. Vamos a verlos. Vamos a ver esto. La evaluación formativa desde una perspectiva crítica comparando estos documentos. Y me encuentro lo siguiente. En Ángel Díaz Barriga hay especificaciones más detalladas de instrumentos, aunque enfatiza en este caso la evaluación cualitativa. Orientaciones más concretas para que el docente sistematice y replique los procesos de evaluación formativa. Digamos que todavía se va al positivismo, donde se busca la metodología, el paso a paso, algo que yo tengo que reconocer. Soy fan del positivismo porque me gusta el análisis de datos. Vamos al libro sin recetas desde la perspectiva crítica. Propone mayor cuestionamiento a las relaciones de poder en el salón de clases que pueden reforzarse a través de ciertas formas de evaluación. Fíjense esto, la evaluación formativa real va a buscar cuestionar las relaciones de poder. Número 1, una pedagogía crítica busca emanciparnos. ¿Y cómo nos podemos emancipar?
cuando cuestionamos estas relaciones de poder a las que hemos sido subyugados a través del tiempo. Punto para evaluación formativa desde la NEM. Hace énfasis en que la evaluación alternativa no puede ser generalizable porque responde a contextos e individuos que son específicos. Sin duda alguna, la evaluación formativa no busca esta generalización de resultados. Esta generalización de resultados, maestros, las vamos a encontrar solamente en pruebas objetivas, donde el instrumento tiene un nivel de dificultad, tiene también nivel de discriminación, y también ha sido baremado en diferentes poblaciones, algo que tiene que ver con la estadística, la teoría clásica de los test y teoría de respuesta al ítem, que sin duda alguna no creo que se use en este país. Pero en otros lugares sí se usa, pero en este país no. Así que voy a decir como un tachecito en este caso para la evaluación formativa que no puede generalizar, pero a la vez no es su intención. Así que podemos decir que vamos para adelante. Vamos a lo siguiente. Resalta en mayor medida el rol activo de estudiantes y docentes en la evaluación, no solo como informantes. Un rol activo en la formación, creo que ni más ni menos, no es algo sobresaliente. Plantea que los procesos de autoevaluación y coevaluación tienen un alto potencial para democratizar las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Punto para la nueva escuela mexicana, punto para el libro sin recetas, cuando habla de democratizar. Otro aspecto muy importante que vamos a encontrar en la pedagogía crítica es cómo democratizamos la vida, cómo le damos democratos el poder al pueblo, el poder a la mayoría, de manera consciente, intercultural, sin imponer las cosmovisiones de uno ni del otro. Entonces, allí le voy a dar un punto a la NEM. No profundiza tanto en aspectos técnicos o instrumentos de la evaluación formativa. Su intención es transformar los propósitos mismos de la evaluación. Tache para la nueva escuela mexicana, pero a lo mejor es lo que busca, no busca una receta. Eso ya será una reflexión tuya, no tanto mía. Fíjense, no profundiza en aspectos técnicos o instrumentos de evaluación formativa. Y aquí viene la pregunta. Si la misma nueva escuela mexicana no profundiza en instrumentos o técnicas de evaluación, ¿realmente existe metodología en la evaluación formativa desde la pedagogía crítica? Es algo que debemos de cuestionar a la pedagogía crítica. Quizás no existan, quizás estén en desarrollo, pero créanme, sí los hay, pero algo que me gusta es que más allá del instrumento, más allá de la técnica, su propósito de la nueva escuela mexicana es transformar los propósitos de la evaluación. Pero si queremos transformar los propósitos de evaluación, maestras y maestros, díganme qué pasa. ¿Por qué sigue la Olimpiada del Conocimiento? ¿Por qué siguen exámenes estandarizados? Pues sirven y seguirán porque se necesita información general para tomar decisiones políticas educativas. Pero vamos a verlo eso al final del video. No aborda cómo integrar o articular la evaluación alternativa con procesos de acreditación y certificación de aprendizajes. Sin duda alguna, a las pedagogías críticas no les interesa de manera clara cómo se debe ver el proceso de acreditación y certificación. Es decir, ¿cómo podemos decir que es realmente válido lo que se aprende? Digamos que dejan la parte epistemológica de validez de un conocimiento muy por afuera. Se centran más en lo interno que en lo externo, me queda claro. Pero se necesitan esos datos sin duda alguna. Entonces, aquí, pues por lógica, al ser desde una visión de perspectiva crítica, el corpus que analizamos de libros sin recetas se lleva totalmente la victoria ante la visión de Ángel Díaz Barriga. Pero, para hacerlo más justo, también metí libros que tienen que ver con procesos científicos de evaluación. Sí, una visión positivista, una visión donde la matemática, la estadística es muy importante. Desde una perspectiva más científica, la evaluación formativa, ¿quién ganaría? Sin duda alguna, aquí fue derrotada la nueva escuela mexicana. Y aquí nos encontramos que se enfoca más en caracterizar la evaluación formativa y las estrategias para implementarla. No problematizan de forma tan crítica las relaciones de poder
ni los procesos que pueden, en este caso, legitimar desigualdades y ofrece mayor orientación técnica e instrumental sobre el cómo llevar a cabo esta evaluación. Esto sin duda hace que ganen. Díaz Barriga y el corpus de documentos que toca o teóricos te ofrecen un cómo, te dan una respuesta, te dan un camino para una evaluación formativa vista más desde el punto más del punto científico que sobre esta visión súper individual de la pedagogía crítica. Pero vamos a ver las falencias, las carencias que tiene el libro sin recetas cuando metemos ya ciencia dura en cuanto a la evaluación formativa. Vamos a verlo. Al libro sin recetas le falta precisiones metodológicas para la implementación sistemática de los instrumentos y técnicas que propone. No queda claro cómo integran los procesos de evaluación organizados. Escasa orientación de cómo analizar e interpretar la información cualitativa que se obtiene a través de los instrumentos que llegan a proponer, como son las observaciones, los portafolios, las narrativas. No hay una manera de interpretación cualitativa de esto y existe, existe, créanme, yo lo sé que existe. No describen procedimientos claros para la validez, la confiabilidad, la comparabilidad de los resultados de sus evaluaciones alternativas. Aunque mencionan la autoevaluación y la coevaluación, no detallan cómo garantizar la validez y evitar sesgos de estas. Utilizan conceptos que pueden prestarse a múltiples interpretaciones y formas de operacionalización entre diferentes docentes. Entonces, cuando yo termino este versus, este análisis hermenéutico a través de la minería de texto, podríamos decir que pudiera ser un empate técnico, pero la realidad es que para mí no es un empate técnico. Para mí está absolutamente claro, absolutamente claro. El libro sin recetas solo te hace epifanías, o sea, solo esta visión de una evaluación formativa, bonita, gloriosa, pero no da realmente un proceso metodológico. En síntesis, el enfoque alternativo de esta evaluación formativa que propone el libro sin recetas parece que hace menos énfasis o no le importa para nada el rigor metodológico y por lo tanto no tiene procesos sistemáticos. Para mí, el libro sin recetas te deja sin procesos sistemáticos. Sí hay cosas bonitas, sí hay cosas interesantes, sí invita a la emancipación, sí va a invitar a otras cosas, pero no tiene este aspecto que para mí creo que es importante. Ahora, Díaz Barriga también hace una invitación a la evaluación formativa, pero realmente no devela un hilo nuevo. Realmente creo que no da nuevas formas, no entrega nuevas formas. Y es más, váyanse a las fuentes bibliográficas, tanto de Díaz Barriga como Libros sin Recetas, y vamos a encontrar tremendamente que hay más visión constructivista de base que de pedagogía crítica. Y hay libros de pedagogía crítica que pudieron ver tomado, pero tienen algunas palabras como socialismo, tienen otras palabras que sin duda alguna a lo mejor no le convenía al gobierno poner. Así que maestras y maestros, este es mi análisis, esta es mi visión. Créanme, lo intenté hacer lo más objetivo posible a través de la ciencia. Sin duda alguna, el camino hacia la evaluación formativa tiene mucho por recorrer. El libro sin recetas tiene que mejorar cómo vemos la evaluación formativa. La Secretaría de Educación Pública tiene que mejorar cómo se percibe la evaluación formativa. Es bien fácil decir, hay que buscar la evaluación individualizada y se les olvidan los maestros de secundaria que tienen muchos alumnos, o se les olvida a las educadoras y también no enseñan procesos de sistematización cualitativos que deberían ser el alma y el centro del análisis o de la evaluación formativa. Por ello, hay que recordar que la evaluación formativa surge del análisis de las prácticas pedagógicas que son cotidianas de las organizaciones, cómo éstas empiezan a reflexionar sobre su propia información. Es decir, también las organizaciones, las escuelas deben hacer metacognición, reflexionar sobre sus procesos de enseñanza. Va a involucrar procesos que no siempre son conscientes ni sistematizados en la producción y reproducción de valores, de creencias, de normas que dan continuidad a un proyecto político y ético de las organizaciones. Se deben concretar estrategias
como el acompañamiento entre miembros de los más experimentados guían a los nuevos integrantes. Esto va a permitir la transmisión de saberes de manera organizada. También es importante mencionar que en la evaluación formativa hay espacios de planeación y evaluación, conversación informal, que es importante, donde se reafirma y se transforman los esquemas de comprensión de la realidad. La formación se convierte, por lo tanto, para que sea evaluación formativa, en una huella que distingue y da testimonio vivo de lo que sucede en el aula. La evaluación formativa es la historia del alumno, es la historia de la escuela, es la historia del grupo. En ese testimonio, en ese ethos de nuestra sociedad, viene una intención política de las organizaciones que se encarnan en los participantes para generar una identidad. Por lo tanto, la dimensión formativa se vuelve crucial para entender la labor pedagógica desde una visión popular, ya que está íntimamente ligada a un proyecto de transformación. Es claro, maestras y maestros, que debemos diferenciar la evaluación formativa de la calificación y de la acreditación. La evaluación formativa hace referencia al desarrollo del proceso del aprendizaje, mientras la calificación está relacionada con la obtención de una nota numérica. Su propósito va a ser valorar el logro del estudiante y proporcionar la información sobre su desempeño a lo largo de todo un proceso didáctico para que éste mejore. Debe ser congruente en procesos situados y va a tener características como buscar coherencia en situaciones de aprendizaje y evaluación, valorar la significatividad del aprendizaje, hacer responsable al estudiante, vincularlo con situaciones reales, diferenciar sus logros individuales. El rol del docente es compartir criterios de evaluación con los alumnos también, es diseñar actividades de aprendizaje, es proporcionar una retroalimentación, pero esta retroalimentación, si no lleva a la reflexión, no importa. Es motivar a los estudiantes y detonar procesos de metacognición mediante preguntas. En pocas palabras, la evaluación formativa es algo interesante, muy complejo, que en México debemos ir poco a poco desarrollando. Pero con estos documentos, como el libro sin recetas o el que nos dan el consejo técnico, créanme, ninguno de los dos para mí ganó. En este versus ambos perdieron. En este versus creo que les falta aclarar más qué es la pedagogía crítica y cómo podemos evaluar de manera crítica para llegar a la evaluación formativa. Olvídense de estas herramientas, serie de herramientas para evaluación en el aula. Hablan de una evaluación formativa desde un enfoque constructivista. Busquemos, encontremos y creemos la evaluación formativa desde una pedagogía crítica para el aprendizaje generativo, para el aprendizaje que transforma, para la creación de la conciencia. Esto es mi análisis, nos vemos hasta la próxima. Dale like si te gustó el video.